Buenos días con todos y gracias por esta oportunidad de poder conversar de estos temas. Águeda nos ha hecho un mapa bastante claro y nos ha posicionado rápidamente en lo que está sucediendo en integridad científica en Perú, así que no voy a contar mucho de ello. Yo les cuento un poco del proceso de cómo implementamos en Científica del Sur nuestra área oficina de integridad científica, y tuvo mucho que ver con el proceso de licenciamiento. Licenciamiento en universidades, había un requisito específico que era tener un código de ética en investigación en forma obligatoria en cada universidad peruana. Esa fue una oportunidad importante en la universidad porque nos hizo revisar lo que había, nos hizo darnos cuenta, y ya teníamos mapeado algunos casos raros, y lo importante, y como bien decía Águeda, no tengo que ser reactivo al problema, sino que tengo que ser preventivo. Pero un tema importante para poder ser preventivo es que necesitas tú tener normativa. Porque algo que he aprendido en todo este proceso es que lamentablemente los faltosos, por decirlo de alguna forma, son legalmente hábiles, súper hábiles. Se conocen tus normas, saben en qué institución pueden hacerlo. Si tú pones normas más fuertes, se van a tu institución para poder hacerlo en otra, y van saltando de institución en institución donde les permitan hacerlo. Entonces, cuando nos tocó empezar a hacer las cosas en Científica del Sur, había un punto importante y tenía que ver con el bagaje de los que entramos en ese tiempo a la dirección de investigación. 2 miembros del equipo venimos de experiencia editorial. Y en la experiencia de editor de revistas científicas hemos visto, como un poco lo ha mostrado Águeda, problemas de plagio, publicación redundante, manipulación de datos, etc. Entonces, si empezábamos en la institución, teníamos que tener en cuenta algo, y hay que ser sinceros. No todos los que están metidos en ciencia lo hacen por las razones correctas. Y de hecho hay estudios. Una revisión sistemática del 99 encuentra que al menos el 2% de investigadores a nivel mundial declaran, autorreportan ellos que han cometido fraude científico, es decir, específicamente manipulación de datos, falsificación de datos, y es un autorreporte. Y esto en diferentes series mundiales. De hecho, hay series que llegan a 4 o 5%. La pregunta en Perú, ¿en cuánto estamos? Pero siendo realistas, digamos que estamos en un 2-3%, que es el número anual. Entonces, mientras una institución sea más grande, mientras una institución sea más productiva, hay alto riesgo de que haya al menos un caso con mala práctica. Entonces, un punto fue eso. De hecho, el 2022, y como ya mencionó Águeda, estamos más involucrados en inteligencia artificial, y las fábricas de manuscrito, que son empresas dedicadas a cometer fraude a cambio de dinero, y tienen articulado todo el sistema, desde que te crean la idea, el proyecto, lo ejecutan en teoría, tienen también dentro de su staff a revistas que compran, a revistas creadas por ella, o tienen infiltrado a editores dentro de ciertas revistas. Y son revistas de todo nivel. Entonces, eso también pasa. Eso se llama fábricas de manuscritos. Se ha detectado, o por lo menos un paper de Nature cuenta, que al menos 3% de las publicaciones biomédicas del año 2022 están vinculadas con fábricas de manuscritos en el mundo. No hablamos de Perú, en el mundo. En el Perú hemos detectado al menos 15 fábricas de manuscritos. Y un poco lo que contaba Águeda, cuando sale el reportaje, antes de esto ya habíamos detectado este problema. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora nos llamamos investigadores Renacid. En un tiempo fuimos Monge y Rosworowski. Este cambio inicial de Regina a Monge y Rosworowski tuvo una razón válida, y todavía sigue siendo parte del problema. Nos evalúan a todos los investigadores por igual cuando todos los campos de conocimiento somos diferentes. Si tenemos las mismas reglas, estoy coaccionando a ciertos campos de conocimiento a cambiar su dinámica de producción. Y eso es lo que ha pasado con sociales y humanidades. Cuando se queda Rosworowski, empezó a abrirse la posibilidad de que también valga para tu calificación una publicación en Latindex. Aquellas empresas dedicadas a vender tesis aprendieron que también podían vender libros y crear sus revistas Latindex. Y se suspende lo de Rosworowski y Monge porque se detectó que había un montón de Rosworowski, de estas revistas Latindex, de empresas que habían pasado de hacer tesis a tener editoriales.
¿Cómo nos dimos cuenta de eso? Porque cuando se suspende esto, estas editoriales que tenían sus revistas Latindex necesitaban ser Cielo para seguir con el negocio. Y nos presentaron al Comité Técnico de Cielo estas revistas y ahí detectamos el problema. Y ahí empezó todo, estamos hablando de julio de 2022. El reportaje fue octubre de 2023. Ahí, haciendo una búsqueda en Latindex, hay al menos 15 editoriales que tienen revistas en Latindex, que cuando tú ves su RUC y sus páginas web, se dedicaban antes a vender tesis. A esas son las 15 que les menciono. Pero hay muchas, muchas más. Entonces, como ya lo mencionó Águeda, en el reportaje se publicaron 3 redes, hubo una cuarta red que la detectó el Congreso de la República a través del seguimiento de vouchers. Han detectado movimientos de 11 millones de soles entre estas 3 redes, y en una sola red, liderada por la Facultad de Educación de San Marcos, han movido cerca de 7 millones de soles, la mayoría de integrantes de universidades públicas, y al menos 60 investigadores RENACIT han depositado hasta $500,000 de soles a esas cuentas. Eso es un reportaje que todavía no ha salido. La compra y venta de tesis existe desde antes de que existe el Internet, y eso lo hemos visto siempre, solo que esto ha evolucionado. Entonces, cuando nos tocó empezar en científica, como les contaba, en 2017, y con este background de conocer esto, ya sabíamos, entonces, la oportunidad de organizarnos era estupenda porque podíamos romper todo lo que había y crear nueva normativa. Entonces, eso fue lo que hicimos. Lo primero fue crear un área de integridad científica, no se llamaba oficina, sino dentro de la dirección había todo un área que tiene varias funciones. Una de ellas es la evaluación de todos los trabajos, tanto en proyectos como para repositorio de evaluación de plagio, que tiene 2 fases, una evaluación por Turnitin y 2 la evaluación humana, para evaluar si hay o no plagio. Luego todos los cambios normativos para justamente, 1, definir, 2, prevenir, y 3, la posibilidad de sancionar. Pero en el camino nos hemos ido dando cuenta que cada norma que poníamos había por ahí un huequito que alguien aprovechaba y teníamos que reajustar la norma y reajustar la norma y reajustar la norma. Entonces, ¿qué importa aquí? Como bien han mencionado también mis colegas, prevenir. No nos interesa sancionar en realidad, es prevenir y formar a las personas. Pero para eso es importante regular. Y en regular hay un tema trascendental. Lo que haga el Vicerrectorado de Investigación o la Dirección de Investigación tiene que conversar con las normativas de disciplina de la universidad. Y eso es algo que nos hemos ido dando cuenta. Teníamos un sistema de sanción, pero no estaba articulado con el sistema de gestión de talento, o no estaba articulado con el de disciplina de la universidad. Entonces sí había una posibilidad de sanción, pero, como ha pasado en algunos casos, el faltoso, les digo, es legalmente hábil y te lleva al Poder Judicial y te gana en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no había un debido proceso. Y el debido proceso tiene que tener doble instancia y tiene que haber independencia en cada proceso. Entonces, aquí hay un problema, porque como bien decía Águeda, en el caso de toda una infraestructura para evaluar y evitar este tipo de casos y tener un debido proceso con tantas fases, depende del tamaño de la universidad, y en este caso depende del tamaño de la universidad en investigación, porque hay universidades que producen 20, 30 artículos por año, y cómo le pides un comité de ética y le pides una oficina de integridad, cuando con las justas tienen algo. Esto es mucho mayor responsabilidad de aquellas que tienen mayor tamaño que lo puedan implementar. Entonces, otro de los temas que hicimos fue, aparte de implementar el Comité de Integridad Científica, y eso se llamó inicialmente Comité de Integridad, a los cuales derivábamos los casos. Lo que pasa ahora es que ya no nos es suficiente el comité porque necesitamos tener las 2 instancias. Estamos justamente en revisión y adaptación normativa para tener ya la oficina con 2 fases de trabajo. Lo primero fue en prevención. La universidad tiene CITI hace tiempo, es obligatorio que toda estudiante o docente que registre un proyecto en la universidad haya pasado por los cursos de buenas prácticas en CITI, pero claro, que pasen el curso no a que
no amerita. Entonces, también en toda base de concursos, para alguien que pueda aplicar en la universidad, externos o internos, tiene que haber cumplido con esto. Hacemos igual charlas. Tenemos un grupo de investigación en ética, en bioética e integridad científica. En regulación continuamos haciendo ajustes y ajustes porque cada vez que detectamos algo que parece malo nos damos cuenta que hay esta ventanita y hay que ajustar. Y lo importante, vigilancia, indagación. Y el problema con sanción tiene particularidades, porque también hay inequidad en la sanción. Depende si es un personal ordinario, tiempo completo, indeterminado, o un personal tiempo parcial. Y ahí hay todo otro tema en cómo gestionarlo, ¿no? Entonces, ¿qué problemas hemos ido teniendo en el camino? Uno, la normativa. Uno desarrolla la normativa con el conocimiento del momento hasta que detectas nuevas formas de sacarle la vuelta y tienes que ajustar. O a veces uno crea una normativa tratando de apoyar a un equipo en particular por sus características diferentes, y eso es un problema cuando hacemos normativas en ciencia. No aplica lo mismo lo que puede ser útil para un grupo de medicina que para un grupo de arte, que para un grupo de derecho, para un grupo de arquitectura o de ingenierías. Entonces, la norma general tiene que ser lo más amplia posible para que no seas discriminatorio. Y aquí vienen problemas, porque hay prácticas que pueden ser bien vistas en un campo del conocimiento que son mal vistas en el otro campo. Y ahí es parte del problema en cómo ir ajustando normas. Porque esto es para toda la universidad, no solamente para medicina. A mayor tamaño de producción, mayor riesgo, el 3%. O sea, si somos 10.000 investigadores Renacit en el Perú, deberían haber por lo menos 300 con malas prácticas, por lo menos. Entonces uno saca su línea. Si yo produjo como universidad 500 o 1.000 artículos al año, ¿cuántos en riesgo tengo solo por epidemiología? Entonces hay que hacer esto. Nosotros no teníamos doble instancia, las normas no estaban del todo alineadas con las otras normas, estamos en ese proceso de armonización continuo. Esto es lo que les comentaba, sucedía más fácil una desvinculación cuando era alguien de tiempo parcial, o ellos mismos se iban de la universidad cuando ajustábamos normas, antes que pase el caso. Y esto genera un problema porque termina sin ser sancionada la persona y se recicla en otra institución. Y lo que más nos ha pasado en el Comité de Integridad Científica son denuncias sin sustento. Lo más frecuente que hay son denuncias anónimas acusando a un investigador de mala práctica sin ninguna evidencia. De hecho, en el Congreso de la República tengo yo un montón de denuncias por haber denunciado los casos anteriormente mencionados. Entonces, ¿en qué vamos? Uno, estamos en reestructuración institucional, hemos pasado de dirección de investigación a un vicerrectorado de investigación, de un área a una dirección de integridad. Estamos en ese proceso. Va a haber un cambio en el rol del Comité de Integridad porque ahora hay una oficina que se va a encargar del proceso indagatorio y el comité como una fase de consulta más bien. Estamos en proceso de armonización de normas para que está la doble instancia. Ya hemos logrado conversar mejor con las instancias de disciplina para que todos los mecanismos de integridad o las sanciones vinculadas a integridad estén normadas en el reglamento de disciplina de estudiantes y el reglamento de docentes, para que haya una única norma. Y en los procesos indagatorios del reglamento de disciplina existe la consulta a integridad científica para la parte específica cuando es un tema de integridad. Y lo otro es que el equipo ha crecido, ¿no? Somos más personas en el área, porque aquí viene el punto, y es parte de la necesidad país. Si para los comités de ética, que están en su mayoría por aquí, hemos ido transicionando de muy pocos comités en el Perú a toda una red, en integridad científica estamos en pañales. Al punto que CONCITEC no tiene su oficina de integridad científica. Entonces, hay mucho por trabajar, hay mucho por capacitar, y sobre todo para trabajar en conjunto, porque las experiencias que vamos teniendo son pocas, y lo que yo he aprendido investigando a varios grupos es que, insisto, los faltosos son legalmente hábiles. Saben qué norma están usando y saben cómo no te van a acusar. Porque, por ejemplo, las normas que han salido recientemente del Congreso y el CONCITEC, como todos sabemos, las normas no son retroactivas. Entonces, la falta existe, pero no estaba determinada previamente, por tanto no tienes una sanción. De ahora en adelante sí. Muchas gracias.